Buenas tardes amigos, bienvenidos a su canal preferido, su canal 35.1 de TV UJAT. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con la intención de trascender en el conocimiento, lleva a ustedes la información del cuidado de su salud y la prevención para evitar las enfermedades. Muchas gracias a quienes como siempre nos siguen en el 107.3 de Radio FM, Voz Universitaria. Allí donde hoy vamos a tratar el tema de cuidados paliativos. Esos cuidados que requiere el paciente que está en una situación muy complicada, muy comprometida de su salud, o que está en los últimos días de su existencia y que no cualquiera puede atenderlo como él se merece, como debe de ser, esos cuidados. Pero también de aquellos cuidados activos en donde los enfermos por una colostomía, por una traqueostomía requiere también cuidado especial. Y esto se define precisamente porque ya la enfermedad no responde al tratamiento curativo, entonces los cuidados se vuelven cuidados paliativos. Más aún si está en fase avanzada, progresiva. En esta etapa las metas principales pasan a ser el alivio, la prevención del sufrimiento en primer lugar, pero también la identificación precoz y tratamiento impecable del dolor y de otros problemas físicos, psicosociales, familiares, espirituales, colaborar con el paciente y con la familia para que acepten esta realidad y también procurar conseguir la mayor calidad de vida enferma para estos enfermos, evitando el uso de medidas desesperadas que de repente se cae en un encarnizamiento de tantos tratamientos, de tantos medicamentos. Se conoce también como cuidados intensivos de confort, porque buscan facilitar todo lo que sea capaz de reducir o evitar el sufrimiento al moribundo, bien a través de medios preventivos, curativos o rehabilitadores e incluso en ocasiones de una terapia intervencionista. Para conocer de este tema, en el que todos algún día necesitamos, este tema lo vamos a tratar en compañía de la maestra Elizabeth Carrillo Bautista y la maestra Esmeralda Cetina Contreras, quienes son expertas maestras de nuestra licenciatura de enfermería de la División Académica de Ciencias de la Salud y por supuesto en compañía de ustedes. Quédese con nosotros, esto es Cita Médica 35. Cuidados paliativos. La atención paliativa se centra en la calidad de vida de las personas que padecen una enfermedad grave como el cáncer. Las personas con cáncer pueden recibir cuidados paliativos desde el diagnóstico, durante el tratamiento y mucho después. Los cuidados paliativos ayudan a los pacientes y a sus cuidadores a tratar los síntomas del cáncer y los efectos secundarios del tratamiento de esta enfermedad. Están diseñados para que el equipo de atención médica ayude a las personas que padecen una enfermedad grave a vivir tan bien como sea posible por tanto tiempo como puedan. Los cuidados paliativos son apropiados para personas de todas las edades y en todas las etapas de cualquier enfermedad grave. Los cuidados paliativos se deberían usar siempre que una persona presente síntomas que deban controlarse. Si quiere conocer sobre quién debe recibir cuidados paliativos y por qué, cómo y dónde se brindan los cuidados paliativos, aprenda más sobre los cuidados paliativos en este programa en Cita Médica 35, en donde los expertos comparten la salud. Pues resulta que es viernes y como todos los viernes a la 1 de la tarde, aquí nos damos cita con el favor de que usted hace de permitirnos entrar en su hogar. Este es un programa Consulta Médica 35, Cita Médica 35, ya el doctor Alberto Abdo hizo una introducción con toda una serie de datos que de repente me pregunto, bueno, ¿y de qué van a hablar nuestras expertas? Y ya todo lo dijo él, pero no crean, hay mucho. Sobre todo cuando se trata de personas con tanta experiencia como ellas, que son formadoras de recursos humanos para la salud y sobre todo para la atención cálida del paciente. Bienvenidas, maestra Elizabeth,
maestra Esmeralda. Gracias. Voy a dar una ligera semblanza curricular. La maestra Elizabeth Carrillo Bautista es licenciada en enfermería y docente de nuestra División Académica de Ciencias de la Salud. Tiene una maestría en sexología educativa y un diplomado en tanatología y cuidados paliativos. La maestra Esmeralda Cetina Contreras no se queda atrás. Ella es docente de nuestra división en la Escuela de Enfermería con 30 años de servicio. Tiene licenciatura en enfermería y maestría en educación. Bienvenidas y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, maestro. Gracias. Bienvenidos, maestras. ¿Este cuidados paliativos es exclusivo de la enfermera? Bueno, Podríamos pensar, o del médico, o cómo la familia puede acudir para que reciba estos cuidados. bueno, los cuidados paliativos trabaja un equipo multidisciplinario donde interviene el médico, la enfermera, la psicóloga, la trabajadora social, y cada una de ellas pues interviene de acuerdo a la situación que se está presentando. Elizabeth, Y te voy a obviamente interrumpir. la familia. Claro. Te voy a interrumpir. ¿Por qué solo hablas del sexo femenino si hay enfermeros y enfermeras y tanatólogos? Nos estás echando de lado. Doctor, bueno, Esa equidad de género es broma, pero no te sientas La mal. persona prototipo de atenciones del cuidado con el enfermo siempre es una mujer, ¿no? Valentina Nat King Cole, ¿cómo se llamaba su? Florencia. Florencia. Florence Nightingale. Florencia, creadora de los cuidados inmediatos, bueno, no cuidados paliativos, porque esto fue después ya con el tiempo, Cecily Saunders, otras de las Pioneras. médicos que se dedicaron a esto, ¿verdad? Sí, otra de las pioneras en los cuidados paliativos. Se habla de la mujer como cuidador primario, porque pues es la que tiene más sensibilidad, más paciencia, manifiesta más el afecto, pero hay casos en que no hay cuidadoras mujeres, tienen que ser el varón, y lo hace, cuando lo hace se compromete y lo hace muy bien, doctor. Claro. Y es que el sentimiento maternal es típico de la mujer, realmente por eso se desarrolla la enfermería en un principio, ¿no? Pero hoy en los cuidados enfermeriles ya abarca ambos géneros y cada vez tenemos más muchachos en la escuela de enfermería. Claro que sí, maestro. En nuestra profesión inicialmente era de mujeres. De unos años a la fecha han ingresado más hombres. Y qué bueno, porque pues también los hombres los necesitamos para dar cuidados a las personas en el hospital y en Ese diferentes ambiente ámbitos. ahora mixto, ¿ha cambiado el ambiente del plan de estudio, de las prácticas? Es decir, ¿se ha adecuado de alguna manera la carrera a la presencia de hombres y mujeres o sigue siendo igual? No es necesario, doctor. ¿No? Los planes están hechos de tal manera que tanto varones como mujeres pueden incursionar en esta carrera. Sí. Y es importante tener varones en nuestra carrera, Claro. porque también ellos saben dar cuidados, y cuando lo hacen, les decía hace rato, lo hacen muy bien. Alguna actividad alguna práctica a veces necesitamos tener varones, porque yo siempre he dicho que el hombre es más fuerte, Claro. tiene algunas capacidades que nosotras mujeres, aunque quisiéramos, no podemos a veces realizar, porque necesitamos esa capacidad física que es propia del Un varón. paciente fracturado, un ancianito de 80 años de edad con patologías de las que dan problemas óseos y que ocasionan como consecuencia fracturas. Requiere cuidados paliativos, pero esa fractura requiere también de un contrapeso para poderla alinear y evitarle el dolor. Y como que a veces eso ya no tanto lo puede desarrollar la mujer y se ayuda con un hombre. Tanto en esa actividad como en algunas otras necesitamos, ahora sí que la parte de la fuerza física del varón, y lo han hecho, les decía, con sensibilidad también. Claro. Para eso se preparan, ¿no? Se perdió la cofia, la capa, los uniformes de la enfermera que lucía muy bonito. No, doctor, no se ha perdido. Nosotros acabamos de tener un evento de la imposición de cofia, donde se le impuso la cofia a los chicos que van a su primer práctica en el hospital. ¿Y a los varones qué les pones? A los varones se les impuso un fistol, que es como Un distintivo. un distintivo que lleva la imagen de enfermería.
Entonces, La la lamparita. cofia, para mí la cofia es un tocado y a mí siempre me gustó portarlo. Claro. Nuestra coordinadora de enfermería ha ahora sí que rescatado esa parte bonita de la cofia. Sí. Y la lámpara del Florence Nightingale ya no se usa. En algunos eventos se ha rescatado también esa parte de la lámpara. Es muy significativo para enfermería, es lo que nos distingue de alguna otra actividad. Entonces se hace el paso de la luz, que es donde se usa la lámpara y es una ceremonia muy bonita. Muy bonita, claro. Sí, las visitas a domicilio de una enfermera que caminaba por las calles, ¿verdad?, con su capa, con su uniforme, su cofia, y tocaba la puerta, era un ambiente de armonía y de paz, de espiritualidad. Muy solemne. Muy solemne. Claro. Y del cuidado de ese enfermo que requería esas visitas. Pero fíjate que ahora uno nada más ve el aspecto de la enfermera que tiene una actitud más que una habilidad, tiene una actitud de compañerismo, de comprensión, de mitigación del dolor, y eso lo desarrollan tanto hombres como mujeres, Sí, como los decía. en un momento paliativistas. Así ¿Ese es el doctor. nombre correcto? Doctor, creo que en cuidados paliativos el personal que se dedique a hacer este trabajo tiene que tener una calidad humana. El cuidado debe ser humanizado, porque estamos hablando de personas con mucho sufrimiento y dolor, no nada más el paciente, también su familia. Entonces, aquí va el complemento de esa parte humana de los profesionales, de todas las carreras o de todas las profesiones que tengan que apoyar al enfermo y a sus familia. familiares. Sí. ¿Por qué? Porque el apoyo no nada más, o el cuidado no nada más es físico, está incluido el apoyo emocional, psíquico y espiritual, porque en esta etapa de cuidados paliativos, estos cuidados paliativos van acompañados principalmente de la parte espiritual, que es cuando la persona enferma se acerca más, se apega más a la parte espiritual, y como profesionales de la salud pues tenemos que apoyar la parte espiritual, porque al final de cuentas el tratamiento solamente es para paliar, para Claro. prolongar la vida, pero de alguna manera con una calidad, ¿verdad? Claro. Que la persona, ¿verdad?, viva Se sienta bien. Y eso, los años, a veces, el tiempo que tiene que vivir, sí, pero de una manera digna, claro, bienestar, bienestar paz. psicológico, en paz, tranquilo. Vamos a hacer una pausa, si nos permite. Acompáñenos a unos promocionales, son breves, y regresamos a Cita Médica 35. Cita Médica 35 sigue adelante. Tenemos la visita de dos expertas en el área de cuidados intensivos o en cuidados paliativos, más bien, perdón, dije mal. Tenemos la fortuna de que el doctor Alberto Abdo, siendo oncólogo, tiene mucha experiencia en el manejo de estas situaciones, entonces yo voy a procurar que ellos se manejen como lo saben hacer. Adelante, Alberto. Pues es que una de las primeras indicaciones del manejo paliativo y cuidados especiales a un paciente resultó en pacientes que están en etapas terminales de problemas de cáncer, cuando ya el tratamiento se ha agotado y el paciente permanece a veces en forma prolongada en el hospital y la familia a veces no lo quiere llevar o a veces lo quiere continuar, que todo su manejo sea en el hospital, pero también los hospitales requieren atender a otras personas que también llegan necesitando esa ayuda, y ahí se ven la controversia entre permanecer únicamente bajo el cuidado paliativo médico o hospitalario o el cuidado paliativo en la casa. ¿Y quién los va a enseñar para hacerlo en la casa? Bueno, los pacientes deciden en dónde quieren estar o dónde se sienten más a gusto. En este caso, la literatura nos menciona que el paciente se siente más cómodo, tranquilo, con su familia, en su ambiente familiar, y pues quiere estar en casa. Pero también tenemos así como que la familia no se pone de acuerdo.
Para atenderlo mejor se piensa que es en el hospital donde están todos los profesionales, ¿sí? Pero hay situaciones que se pueden manejar en casa con la capacitación, la orientación de qué hacer ante manejo de síntomas, porque al final de cuentas son los manejos de síntomas, que es el dolor, el estreñimiento, la náusea, los vómitos. Entonces la familia tiene que aprender qué hacer, principalmente cuidar la alimentación, para evitar que esos síntomas sean muy molestos y pues tengan que ir al hospital. Curaciones. También hay es un veces procedimiento. sí, hay ocasiones que hay curaciones, pero ahorita la enfermería ya da cuidados a domicilio. Hay enfermeras y que la economía de la familia le permite, pues puede ir una enfermera a hacer las curaciones, hacer algún tratamiento que no requiere necesariamente ir al hospital. ¿Y el manejo del estrés? El manejo del estrés, pues ahí se pide el apoyo de las psicólogas, hay psicooncólogas que están preparadas, capacitadas para orientar y pues trabajar con la familia de qué manera el manejo del estrés. ¿Y cómo se enseña a los alumnos de enfermería esta sensibilidad, si es que se puede enseñar o es innata? Algunas son innatas, pero la propia carrera de licenciatura en enfermería les permite a los chicos, ¿verdad?, aprender o reafirmar esta parte de la sensibilidad. Muchos de ellos lo demuestran cuando van a su práctica hospitalaria, dan lo que tienen que dar y a veces un poco más. Ellos sufren junto con el paciente y como que ese sufrimiento los va sensibilizando también para que ellos se capaciten más y puedan dar un mejor servicio cuando ya estén en esta actividad. También es importante que durante el tiempo que el familiar está cuidando a su paciente en el hospital, el equipo de enfermeras, tanto mujeres como varones, enfermeros, ¿verdad?, capaciten al familiar, le enseñen cuáles son los cuidados, cuáles son los cuidados que van a ellos a ofrecer cuando ya tengan a su paciente en casa. Y esto va a ayudar a que el paciente se sienta más cómodo, porque normalmente el paciente quiere estar en su casa, rodeado de su familia, donde están sus seres queridos, donde están los niños que muchas veces le proporcionan ese afecto, ese cariño, ese bienestar que el paciente necesita. Entonces es importante desarrollar esta sensibilidad que es innata, pero que requiere también un entrenamiento. Hablabas de una multidisciplina, de un equipo, de una serie de pasos que se van dando en forma natural. ¿Cómo es este manejo desde el punto de vista profesional? Durante la carrera los chicos llevan diferentes asignaturas, llevan psicología, llevan psicología del desarrollo, llevan comunicación terapéutica, llevan patologías, múltiples disciplinas que le ayudan a desarrollar todas las habilidades para que sea un buen profesional. ¿Cuidados paliativos es una materia? Es una asignatura sí, propia de la carrera. Qué bueno. ¿De qué nivel? Nosotros ahorita en nuestro nuevo plan de estudios, la materia de cuidados paliativos está integrado como una materia obligatoria, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir que los alumnos pues vayan mejor preparados desde la parte humanista. Claro. El cuidado debe de ser humanista. Aquí tiene que ver mucho la vocación de los profesionales. Si su vocación es atender, servir y realmente están convencidos que quieren ser enfermeras o enfermeras, eso es como un punto a favor, porque va a atender a estos pacientes con cuidados paliativos de otra forma, de otra manera. Y esto va a ayudar mucho que realmente la atención sea de calidad. Nuestros alumnos son preparados desde que inician su carrera. Se van preparando, cada una de las asignaturas pues le da los valores, la parte humanista, se van integrando a los programas y obviamente la materia de cuidados paliativos pues ya le da mayor elemento para que ellos puedan dar una atención de mejor calidad. ¿Y en la práctica esta la llevan a cabo en los hospitales? ¿Cómo hacen la práctica de paliativo? La práctica de los cuidados paliativos se integra con otras enfermerías. Entonces ellos hacen su práctica integral, dan los cuidados paliativos
durante sus procesos. O sea, cuando van en un periodo al hospital es porque van a realizar diferentes prácticas y entre ellas los cuidados paliativos. Sí. Es excelente eso. ¿Lleva un cuidado, una supervisión, una coordinación? Sí, sí, son cuidados, la atención que se le da al paciente, el alumno la hace personalizada. Y la supervisión que se le hace al alumno igual es una supervisión personalizada. Cada maestra trabaja con su alumno y revisa su trabajo, su proceso, y también en la cama con el paciente, el alumno y el profesor están haciendo su trabajo. En el aspecto farmacológico, ¿cómo se enlaza la responsabilidad de dosis de indicación con las que el médico pudiera en un momento dado no estar presente, haber escrito una indicación? ¿Cuál es el cuidado para evitar accidentes en este caso? Porque son medicamentos fuertes generalmente, ¿no? Que se usan para disminuir el dolor. Bueno, en relación al tratamiento, enfermería, pues se basa en las recetas médicas, dosis y todo. Cuando el paciente no responde a esa dosis, pues los médicos que tienen a cargo la responsabilidad del paciente, las familias hacen una empatía, donde el médico le permite que en cualquier situación de gravedad o de síntomas muy tensos, puedan hablarle y a través, por vía telefónica, poder agregar un medicamento más y todo. La enfermera sí conoce los medicamentos porque se lleva farmacología y sabe qué medicamentos se maneja. En la materia de cuidados paliativos se manejan todos los fármacos que más comúnmente se usan en pacientes ya de etapas terminales o enfermedades crónicas que ya no hay un tratamiento para la curación. Hay sedantes de acción profunda, de acción central, sedantes que no lo son tanto, que son leves, y no sé, creo que podría ser un riesgo para la enfermera principalmente el no conocer, como tú dices, la farmacología. Entonces de ahí la necesidad de un estudio a fondo, ¿no? De estas. Sí, los chicos llevan farmacología, llevan 2 materias de farmacología, 2 asignaturas, pero también en la materia revisamos todos los fármacos que más se maneja ante los síntomas más comunes que estos pacientes presentan. Nos decías de las enfermedades en el paciente con etapa terminal y también de las enfermedades crónicas que no están en etapa terminal. Así lo entiendo, debe ser algún ejemplo característico como... ¿Cuál sería? ¿Una insuficiencia renal que requiere de diálisis, por ejemplo? Exactamente. Pacientes que ya no hay tratamiento, todo lo que es paliativo. Y pues cuidados. Tenemos, aparte del cáncer, tenemos enfermedades respiratorias, el EPOC, tenemos enfermedades crónicas, diabetes mellitus ya en etapa muy avanzada, con insuficiencia renal, con problemas de dificultades para la deambulación, etcétera. Los eventos vasculares cerebrales que son tan difíciles. Parkinson, eventos vasculares cerebrales, entonces todas esas enfermedades, Alzheimer. Los parapléjicos que están. Los de paraplegia, entonces son enfermedades que hay que tener paciencia, tanto los profesionales como la familia, porque son padecimientos que ya no son recuperables. ¿Se ha organizado este servicio de cuidados paliativos en forma así para ofrecerlo a la sociedad? Todavía no, doctor. Aquí en el estado de Tabasco estamos así como empezando con los cuidados paliativos. No tenemos la cultura de contratar a un personal profesional. ¿Y se le da plática a los familiares de lo que va a suceder en el paciente? En las instituciones, en los hospitales, sí. El personal de enfermería debe hacerlo. Debe trabajar con el familiar del paciente durante el tiempo que está hospitalizado, debe dar esta información. Y usted hacía una pregunta muy importante, doctor, sobre los medicamentos, el manejo de los medicamentos. Yo siento que en las instituciones no hay ningún problema, porque pues el personal de tanto médico como de enfermería conoce los medicamentos. El problema es en el hogar, donde las familias no conocen, ahora sí que la potencia de los medicamentos, ¿no? Y cuando el paciente se queja de dolor, le quieren dar
una dosis más, ¿no? Cuando son medicamentos muy controlados. Entonces, ahí es donde hay que educar al familiar durante el tiempo que esté hospitalizada la persona. Sí, como decía el doctor Eduardo, existen medicamentos que tienen una efectividad inmediata y otros que tienen efectividad prolongada. Claro. Entonces, si nos desesperamos porque continúa con dolor, cuando todavía el Tiene mecanismo de acción es la primera parte, la absorción, luego todavía va a empezar a tener un efecto metabólico y depurante, de absorción y finalmente de depuración hasta eliminación. Entonces, en ese aspecto, lo recomendable es mejor esperar a que surta efecto el medicamento y no aumentar la dosis. Ahí es donde los cuidados Vamos paliativos a hablar ahorita deben de este estar. tema, maestra, por favor. Así es, doctor. Pero vamos a hacer una pausa, amigos. Regrese con nosotros. Estamos en paliativos, cuidados paliativos, en Cita Médica 35. Y llegamos al último bloque de nuestro programa y nos parece que falta tantísimo de qué hablar de este aspecto de cuidados tanatológicos. Sin embargo, entre el programa estábamos recordando que hay una serie de elementos como la alimentación, el apapacho, el tipo de cuidados que los familiares no muy cercanos le dan y que a lo mejor el paciente lo está extrañando. Eso le decía a la maestra Eli, que nos haga favor de ampliar un poquito sobre este aspecto. Bueno, aparte de los medicamentos, existen otras alternativas que ayudan mucho a aliviar este dolor, ese sufrimiento. Dentro de ellos tenemos la parte emocional, el que su familia Afectiva. esté pendiente, la parte afectiva que esté pendiente de la persona enferma, apapacharlo, que llevarle la comida que Sí. es de su preferencia, que estén con él o con ella, que platiquen, que le den, eso ayuda muchísimo Claro. a la parte del bienestar y hasta se les olvida muchas veces el dolor. Sí, yo recuerdo una enseñanza de un buen maestro, el doctor Arquímedes Oramas, en la clínica. Teníamos un paciente complicado, un viejecito, y de repente llegó con un termo con café y le dice, vamos a darle café. ¿Tú quieres café? Y el paciente, sí, quiero café. Y le puso café por la sonda. Sí. No lo podía, Degustar. pruébalo, y le probaba el café. Y el paciente se levantó y caminó muy bien después de tomar su café, porque eso era lo que le gustaba, ¿no? En esos casos, pues bueno, evitar que se complique para que no tenga otra situación que atenderse, pero además darle el gusto y la satisfacción. Decía Elizabeth de los masajes. Fíjate que el aspecto de la paliación no quiere decir que no se logre una curación, porque espiritualmente se puede curar al paciente, aún está en etapas complicadas, ¿verdad? La maestra tiene. Yo les voy a compartir muchas una anécdotas. experiencia. Una hermana mía murió hace 7 años de cáncer. Y entonces yo le aplicaba su medicamento. Llego una tarde y le digo, te voy a aplicar tu medicamento para el dolor. Y me contesta ella, ¿cuál dolor? Le digo, pues tu dolor. Me dice, no, ya no tengo dolor y te voy a contar cómo se me quitó. Y yo me quedo sorprendida. Y me dice ella, anoche tenía mucho dolor y me arrodillé y le pedí a Dios desde el fondo de mi corazón que yo aceptaba sus designios, pero que me quitara este dolor. Y vas a creer que desde entonces ya no tengo dolor. Mi hermana murió sin dolor. Psicológicamente, y la fe, La fe, por claro. supuesto, ayuda a sentirse mejor, porque te comunicaste con alguien que da sentido a tu vida y que te fortalece mentalmente, espiritualmente, y se logra una curación. Y si la persona además está rodeada de la familia y tiene alguien con quien comunicarse, que me abraza, que me da cariño, como aquella experiencia que yo les he platicado del el médico aquel que muy bien parecido R4 de mi residencia en cancerología. Yo estaba de R1 y mis pacientes, ya llevábamos 5 fallecidos en esa guardia, era terrible. Entonces acudí con él y le digo, ¿qué hago? ¿Cómo se me está pasando esto? Y no lo soporto, ¿no? Llega ese médico a punto ya de concluir la residencia, era una jerarquía superior,
y se quitó la bata, abrazó a la paciente y la paciente falleció. Y me dice, dale calor, abrázala y dale cariño. ¿Sí? Esto es maravilloso. Estas son las terapias alternativas de que hablábamos. Esto es una terapia. Y lo mismo con los tecitos o una cataplasma o una Masaje. cosa mágica que parece no tener cabida y que es tan útil en estos momentos, ¿no? Así es, doctor. Creo que cuando ya estamos ante una enfermedad y que se han buscado muchas opciones de tratamiento y que como que no encontramos la respuesta, algunos pacientes optan porque todo lo que le digan, tome, se aplique, que si el TX es bueno, lo toma, que si la hoja de quién sabe que la toma, que tome este alimento, coma esto. Todos los pacientes hacen, porque la lucha, la fe que se tiene, ¿verdad?, de aferrarse a seguir con su familia. Porque no todos aceptan que se van a morir, ¿verdad? Ese es otro punto. La familia se va preparando poco a poco conforme, ¿verdad?, los tiempos que el médico da de vida. Pero pues, ¿verdad?, el tiempo no lo decide el médico. Pues hay un ser supremo que decide hasta qué momento. Pero la familia se tiene que ir preparando, el paciente se tiene que ir preparando para dejar todo arreglado para cuando llegue el último momento. Sí. Entonces, las alternativas que hay es la parte afectiva. Hay que darle amor, cariño, todo lo que tú sientes por aquella persona, hay que estar con él o con ella. Claro. Hay quienes se resisten a la presencia del ministro de la religión que prefieran porque se va a poner más mal, va a creer que ya se va a morir. O porque el mismo paliativista no cree en la misma religión. Pero aquí lo primordial es ayudarle a él en su fe, independientemente de la mía. Que sea. El principio fundamental es ayudar en cuidados paliativos. En nuestra profesión no tenemos religión. Así es. Somos respetuosos de las creencias de cada persona, ¿verdad? De la familia. Cada uno profesa una creencia, pero pues yo tengo que respetar y apoyar si el paciente me lo pide. Tu creencia personal muy diferente a tu ayuda profesional. Y en cuidados paliativos los pacientes necesitan mucho apoyo espiritual, mucho. Así es. Piden que uno haga una oración por ellos, cuando ya tienen dificultades hasta para hacer una oración. Sí. La familia también pide apoyo y entonces para eso estamos, para que el paciente esté tranquilo, se le atienda hasta el último momento, ¿sí? Entonces, esto es algo que los profesionales en enfermería, ellos aprenden, ¿sí? Aprenden esta parte de la espiritualidad. Nosotros trabajamos de una manera holística, no nada más damos cuidados físicos, damos emocionales, psicológicos y espirituales. A nuestros alumnos, al egresar de la carrera, salen ya preparados atendiendo al paciente en todas sus esferas. Y entonces cuando el paciente está en esta etapa terminal de la vida, ¿verdad?, ante una enfermedad que ya no hay cura como tal, pero sí que tengan una calidad de vida y tengan un buen morir. Como que aquí la imagen de Florence Nightingale con su lamparita se magnifica. Así es. Porque esa es la labor. Pues es que en esa etapa no puede dejarse la sensibilidad de un lado. O sea, el final de la vida es conmovedor. El final de la vida es el desprendimiento del amor de alguien. Ese amor que la movió a vivir. Ese amor con el que adquieres la energía suficiente para levantarte todos los días. Entonces, es el momento más valioso, quizás tanto como el inicio de la vida, ¿no? El otro no se sintió, llegó, y se siente minuto a minuto, ¿no? Y quienes han vivido alguna anécdota o algún momento relacionado con su profesión ulteriormente, como el caso de Nightingale, Florencia, como el caso de Cicely Saunders, Elizabeth Kübler-Ross, que en la Segunda Guerra Mundial tuvo experiencias con muchos pacientes falleciendo, ¿no?, en las guerras. Entonces, muchos participantes de lo que hoy tenemos, gracias a Dios, el conocimiento y la experiencia, nos transmitieron esa sensibilidad de lo que he vivido
para que nosotros podamos hoy fácilmente leerlo, estudiarlo, comprenderlo y adoptarlo para poderlo aplicar. Los cuidados paliativos, en resumen, entonces, el aspecto del cuidado de la enfermedad y el aspecto del cuidado de la persona, pero también el aspecto familiar, el aspecto físico del dolor y el aspecto del espiritual, ¿verdad?, sentimental. Todo eso en su conjunto cumple una misión extraordinariamente importante en el paciente que está en la última etapa de su vida. El aseo, el darle movimientos constantes para cambios de posiciones, el aspirarle secreciones, eso depende de una persona experta que a veces no lo puede hacer la familia. Puede llegarse a dominar esto en casa con algún equipamiento especial, el oxígeno dependiente, por ejemplo. Claro que sí, doctor. Esto tiene que ver mucho, obviamente, con las posibilidades económicas de la familia, porque sabemos que se venden las camas que dan posiciones, tanques de oxígeno para que el paciente que tiene dificultad, que llegue el momento que va a tener dificultad respiratoria, y pues todo un mini que sepa hospital en la manejar casa, ese control, porque pero a veces tiene que contratar a un ¿sí? personal profesional Claro. de enfermería. Que les instruya. Exactamente, que los instruya. Nosotros, nuestras alumnas que ya están en 7º y 8º semestres, muchas veces a ella piden para que vayan a cuidar a Sí. estos pacientes y pues pasan mucho tiempo, el tiempo de vida del paciente, ellos cuidan en Sí. todos los aspectos, de la parte de los medicamentos, del aseo, porque hay pacientes que llegan a estar ya postrados en cama, entonces hay que hacer aseo, la higiene, movilización, masaje, todo eso es alimentación, y hay varias formas dependiendo del problema, es el tipo de alimentación que se le tiene que dar al Sí. paciente, porque pues es la única manera de prolongar la vida también a través de la alimentación. Entonces, eso tiene que ser un profesional capacitado, ¿verdad? Y en este caso, enfermera o nuestros chicos que están en 7º y 8º semestre, que algunos logran, pues son muy chicos muy capaces ya y con mucha Quizás habilidad. el conflicto aquí único que podríamos hablar de manera especial es cuando existan enfermedades transmisibles, contagiosas, que entonces sí requiere el uso de guantes, cubreboca, alguna medida de protección y seguridad para el personal que maneja este tipo de paciente y recomendaciones con la familia, ¿verdad? En el caso del VIH-Sida, que es prácticamente lo que está hablando Alberto, ¿cómo se evita que el profesional tenga riesgos? Nuestros alumnos reciben esa información desde que ingresan a la carrera. Se les enseña. Tenemos un laboratorio donde ellos hacen procedimientos con este tipo de padecimientos, y ellos aprenden cómo deben de cuidarse, cómo deben de proteger a la familia y cómo pueden protegerse ellos también. Eso es algo básico. Claro. Que ellos aprenden durante La proceso. carrera. Muy bien, maestra Elizabeth Carrillo, maestra Esmeralda Cetina, muchas gracias por acompañarnos e ilustrarnos mucho de este tema tan importante, particularmente humano, que es los cuidados paliativos. Regrese con nosotros después de estos promocionales, vamos a continuar nuestro programa. En el último segmento de su programa Cita Médica 35, ahora vamos a dedicar nuestra atención hacia la fiesta que tiene la Escuela de Enfermería. Tenemos la presencia de dos leyendas de la Escuela de Enfermería. La historia viva está aquí presente. Son maestras que dedicaron su vida productiva en su momento y que ahora les toca cosechar aplausos, porque han dado buen ejemplo de lo que es ser profesional en enfermería. Me refiero a la maestra Emma Lourdes Reta Carrillo. Ella es licenciada en enfermería, especialista en formación de profesores y especialista en docencia.
Tiene maestría en educación superior, tiene un doctorado en educación hermenéutica, humanística, perdón, y está jubilada después de 43 años de servicio. Ya tiene 3 años de estar dedicada a lo que más gusta, hacer lo que uno quiera, y eso no es fácil. El jubileo. Júbilo es alegría. Pero de la misma manera está con nosotros la maestra Sebastiana Díaz Guzmán, con quien he tenido el gusto de compartir formación de personal para la salud, allá en los tiempos en que el doctor Benjamín Cruz Arceo trabajaba con ella en el estudio psicológico de los muchachos, y que se hicieron planes y programas de estudio gracias a una preparación muy especial que tiene ella en estas cosas, y hoy me siento muy contento de tenerte con nosotros. Bienvenida, Sebastiana. Ella radica en Tijuana y está aquí por invitación de la Escuela de Medicina para... enfermería. De enfermería para el aniversario 60 de esta escuela. 62 ya, ¿no? Ella es profesora jubilada de la Escuela de Enfermería de la DAX, es licenciada en enfermería, licenciada en historia, sí, y tiene una maestría en administración. O sea, que es que me siguió escribieron estudiando aquí después de la jubilación. Bueno, es que hizo los estudios ya ahora, ya en la época de la alegría jubileo. del jubileo. Gusto en estar Bienvenidas aquí, ambas. Pero lo único que hice después de jubilada fue la licenciatura en historia. Todo lo demás era dentro de mi carrera. Claro, claro Sí. que sí. La enfermería Gusto no en la estar hiciste aquí. después de jubilada. Puede ser otro tipo de enfermería. Pues Qué es que gusto. es historia viva de la escuela. Es historia viva, ambas. La Escuela de Enfermería inició en 1958. Fue de las primeras ¿Verdad? carreras de la universidad, De la como universidad. Fue la Sí. primera, porque medicina fue el 59. Sí, fue después. En el, Y yo me acuerdo de aquella escuela de enfermería que estaba, para entrar a la escuela de medicina había que pasar frente a enfermería. Y ahí estaban estas muchachitas que nos hacían sufrir, nos hacían así. Uy, Pero qué que- largo se hacía el camino. El Era Instituto un Juárez. internado Ajá. y ahí mismo eran las clases, la dirección, todo era ese local. En ese edificio. Sí, y lo más llamativo, pues eran los momentos donde pasaban los chicos de medicina, y no crea, hay compañeras de mi generación que sí se casaron con Claro que médicos, sí. No También doy muchos compañeros hay comerciales. quienes Muchos están de casados ellos. con enfermeras. sí, sí, cómo no. Pero es una época bellísima cuando veían ustedes pasar al doctor Ernesto Ortiz en su coche, ¡vum!, a las 3 de la tarde. Sí. Y bueno, Muy- platíquenos, ¿qué es lo del 62 aniversario de la escuela? ¿Qué traen por allí en el ¿Cómo son las celebraciones? tintero? Pues es una alegría para mí y un agradecimiento para los que me invitaron, porque de repente uno ya se retira y te dedicas a tus cosas. Y siempre en nuestra mente o en la mía está aquellos años, Sí. todos aquellos años, muchos, para mí fueron 43 años. Etapas Y tan hubiera importantes. seguido, porque me siento muy, muy competente. Sí. Pero hay proyectos de la vida que uno tiene que necesita realizar, ¿verdad? Entre esos proyectos míos está el viajar, y en estos 3 años pues he ido a varios países, he Platícanos recorrido, cuáles. pues un poquito, estuve en Turquía, conocí todo Turquía en un viaje, acabo de venir de China, Sí, mira. me fui a Santo Domingo, todas las islas, he andado El en los Caribe. barcos, que decía yo, ay Dios, si el barco se hunde allá medio en alta mar, pero pues realmente es una maravilla que tengas la posibilidad de recorrer un poquito de mundo Sí. en tiempo libre, porque pues en los años de trabajo las vacaciones eran como chiquitas, los niños estaban chiquitos, era un poco más difícil, Los ¿no? ciclos escolares eran anuales. Exactamente, entonces eso ha sido para mí uno de los proyectos que yo tuve. Sí. Y pues la verdad, esos 43 años para mí fueron una vida feliz, maravillosa. Creo que tuve una de mis mejores elecciones, quedarme en la UJAT. Agradezco mucho a la maestra Leti Figueroa en aquellos años, Sí, cómo no. que me llamó para ser ayudante de maestra. Quiero decirles que fui subjefe de enfermeras del Juan Gran, que fui pasante en el Juan Gran, que fui supervisora en el Seguro Social, que fui enfermera general del Seguro Social, y al final decidí, muy jovencita yo,
entrar a la escuela porque yo no había cumplido ni 18 años. Porque en Ándale. aquellos tiempos éramos enfermeras generales con secundaria. Inmediatamente vino la licenciatura, que aquí Ya. mi maestra Sebastiana, pues fue una de mis mentoras, que la quiero muchísimo y la veo muy, muy bien a pesar del tiempo, y que aprendimos, me estaba acordando ahorita ahí sentada, que aquel rigor que tuvieron nuestras maestras nos forjó fuertes, Indudablemente. capaces, y nos hizo estudiar. Bueno, no te podía faltar un punto, porque decía que entonces no sabías porque te faltaba ese punto. Y eso nos hizo muy fuertes. La verdad, yo estoy muy contenta de estos 62 años y poderlos ver, ¿verdad? Claro. Y también quiero decir de la jubilación en la UJAT, que a mí me dio un gran capital intelectual. El capital intelectual es toda la formación que yo tuve, con becas, con cursos, con talleres, que hoy para mí me sigue dando un rendimiento económico, porque yo emprendí un negocio, y creo que estoy muy agradecida, feliz, de verdad. 43 años. 43 años, tengo 3 de jubilada, estoy muy contenta de mi jubilación. Compartimos contigo esa alegría. Y de y veras. me siento muy fuerte, muy, muy feliz. La verdad, estuve ese día que me llamaron así como en mi casa. Claro. Y además, muy bonito, porque me abrazó todo el mundo, me reconoció de tantos años. Imagínense cuántas generaciones. Tiene memoria. Muy padre, La ¿no? La universidad verdad, tiene memoria, no para mí olvida muy nunca. bonito, sí. Sebastiana, ¿qué nos cuentas de tu vida? ¿Cómo es Si Tijuana para ti? Si les cuento mi vida, pues tendría que empezar Empieza. que yo soy producto de las bendiciones de Dios. Porque yo estaba allá en Malpaso, Raudales, Chiapas, eran allá los años 60, como el 60. Y luego llega alguien, yo lavaba ropa en un arroyito, y llegan y me preguntan, ¿tienes secundaria? Le dije, sí tengo secundaria. Y luego me dice, es que la empresa que está construyendo la presa aquí te ofrece una beca para que vayas a estudiar enfermería. Y yo les dije, sí, perfecto. ¿Y cuánto tiempo? 6 meses. ¿Qué edad tenías, Sebastiana, entonces? Pues yo supongo que como unos 19, Ándale. pero a las mujeres no se les pregunta la edad. ¿Por qué no? Bueno, ahora sí. Oye, sí es un mérito. Bien, entonces vengo y estoy en el hospital del niño, y venía de México una enfermera, Prisca Contreras, venía a adiestrar, habían invitado a chicas de los municipios becadas para que Prisca Contreras le diera un curso de enfermería. En ese grupo de maestras que nos daban, llega Paquita Suárez, una maestra de la Escuela de Enfermería de la UJAT, y me dice, ¿tienes secundaria? Porque todas tenían primaria. Y dice, ¿tienes secundaria? Y yo le dije, sí tengo secundaria. ¿Y qué haces en este curso? Este curso es para primaria, no es para secundaria. Dije, pues sí, pero me invitaron. Y luego me dice, no, la Escuela de Enfermería te ofrece una beca, tienes que venirte para acá con nosotros. Entonces yo me regresé a Malpaso, terminé a La Voz, yo quería que el año pasara, y entonces ya me vengo a la UJAT, me dan la beca, estudio, luego me ofrece la universidad, sin haber trabajado ni un día, que si yo quería ir a México al Politécnico para estudiar para profesora y dar clases en la misma. Y entonces yo les dije, sí, no era cosa de decir no. Y luego regresé. ¿No tenías ningún tipo de anclas? No tenía nada. Entonces después me dicen, oye, ¿quieres ir a hacer la licenciatura a León, Guanajuato? Sí. Que era una licenciatura muy especial porque habían invitado de todo el país y era para formar líderes, para crear la licenciatura a nivel nacional. Y entonces yo le dije sí. Y luego por ahí alguien dijo, bueno, pues es que vamos a traer la maestría en administración a Villahermosa, pero la va a traer los ingenieros de Pemex.
Y entonces me dijo alguien por ahí, oye, ¿le vas a entrar a la maestría Sí. con los ingenieros de Pemex? Y yo le dije, claro que le entramos. Eso. Y entonces pues yo tuve otra vez la bendición de empezar a estudiar la maestría Sí. con los gerentes de Pemex en el Instituto del Petróleo y la Universidad Oiga, del maestra, Valle. y su experiencia como maestra de la Escuela de Enfermería, la anécdota más recordada. Bueno, como Que me nos habían queda como un preguntado que minuto nada empezara, más. bueno, Claro, pues, ella está en su ahora historia, ya bien. la interrumpiste. Perdóname, ahora pero es que bien. ya falta y quiero aprovechar el tiempo. No, mire, la historia por lo que yo pasé en enfermería, nosotros llegamos y era el tiempo en que todo era dictado. Y yo era producto de que teníamos nosotros como alumnos, era mañana y tarde, y todo era dictado. Y el maestro se paseaba de un lado a otro dictando y el dedo se ponía morado. Entonces, cuando regreso del Politécnico, lo más avanzado era el Politécnico en ese momento. Y tan avanzado que algunas veces nos describían los aparatos cómo eran y algunas veces nos los enseñaban, los didácticos de aquel tiempo. Y al regresar empezamos a hacer los cambios de planes de estudios, Ajá. porque no fui yo solamente al Politécnico, al mismo tiempo es la maestra Ricarda y yo. Fuimos y regresamos. Y entre las dos empezamos a cambiar, empezamos, en lugar de que te pases una hora con que yo te dicte, entonces empezamos a dar todos por hojas en stencil. Se nos terminó el tiempo. Oh. Eduardo, tú tenías que despedir el Bueno, programa. amigos, ya ven, esto es historia viva y es la primera vez y no va a ser la última que las invitemos. Así que nos quedamos pendientes. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Buenas tardes.